Bueno, bueno, ¿sí se oye? Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Feria del Libro de Monterrey. Muchas gracias a Literatura Random House. Y mil gracias a Mónica por esta invitación para presentar esta maravillosa novela que nos tiene aquí reunidos, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Yo quisiera empezar con un pequeño agradecimiento que dice así, les voy a leer chiquitito, lo prometo. Te están aplaudiendo. Vamos a robarnos los aplausos de al lado. Ándale. Sí, yo creo que les ganaron. Perfecto. Dice, bueno, es más, no lo voy a leer, lo voy a contar. Lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo la música y tengo un hijo que tiene casi 7 años y desde que nació él me alejé mucho del mundo de la música. Yo creo que antes escuchaba, iba a conciertos, estaba todo el tiempo escuchando música nueva, buscando música nueva, haciendo playlists. Y bueno, cuando se me redujo el tiempo, una de las cosas que terminé sacrificando fue la música. Yo no sé por qué empecé a escuchar noticias, como antes no oía las noticias, y de pronto empecé a oír las noticias. Y el agradecimiento con el que quería empezar era, pues, por esta hermosa novela que me acercó de nuevo a la música, que me devolvió a la música, porque yo creo que una de las cosas que hace de manera más espléndida es transmitir cómo se siente la música en el cuerpo, cómo se siente la música cuando estás acompañado, qué le hace a la mente, qué le hace al espíritu, esas vibraciones, esa cosa tan extraña que hacemos los seres humanos, que yo creo que nos, pues no sé si es algo que es muy particular. Es una novela que transcurre, para quienes no la hayan leído, en buena parte o en su mayoría, durante un festival de música en las montañas. Ya luego nos irá contando más Mónica acerca de esta historia. Yo diría que también es una novela que se podría llamar Chamanes Eclécticos, porque es una novela en donde se habla de todo tipo de música, ¿no? De música urbana, de música andina, de música latinoamericana, de música anglo, de música clásica, de la música de las estrellas, ¿no? Como que tiene así un espíritu muy amplio, muy rico, muy disfrutable. Y bueno, quizá podríamos empezar por ahí, por el soundtrack de este libro y no sé. No, muchas gracias a todos por estar acá. Es mi primera vez en Monterrey, así que me emociona mucho que se hayan tomado el tiempo de venir. Gracias, Yasmina, por acompañarme. No sabes lo feliz que estoy de estar acá contigo. Admiro mucho tu trabajo, así que es un lujo poder conversar contigo. Bueno, a ver, un poco para contar el background de este libro, esa parte vital de cómo es que surgen los libros que leemos y en mi caso que escribimos. Yo empecé a escribir este libro a finales de 2018, cuando acababa de emigrar a España. Bueno, llevaba un año de mi migración, de estar viviendo en Madrid, y me pasaba que no podía escuchar ninguna canción sin ponerme a llorar. Era, no sé, una especie de enfermedad musical. Fue un año entero en que si yo estaba sola no me podía poner una canción y daba igual, me ponía salsa, me ponía sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz como para tratar de estar feliz. No pasaba nada, me ponía a llorar. Había algo como en la experiencia musical que me desarmaba. Yo creo que tiene que ver evidentemente con el desarraigo y con otra serie de cosas psicológicas por las que yo estaba pasando. Pero sí que me abrió una pregunta en el cuerpo, ¿no? Como, ¿por qué cada vez que escucho música durante un año entero solamente puedo llorar? Cuando estaba con gente no me pasaba, porque me ponía tímida, pero en mi casa sola sí, y yo soy de escuchar mucha música, ¿no? Me gusta mucho la música. Entonces empecé como una serie de lecturas que fueron para mí fascinantes, lecturas sobre la música, libros de filósofos, pensadores, que trabajaban con la música desde distintas áreas. La novela empieza con una cita de Nietzsche,
que dice el oído es el órgano del miedo, porque Nietzsche conecta la música con lo nocturno, con lo cavernario incluso, con esa parte en donde está la zona muda del cuerpo, es decir, no que no tenga lenguaje, pero que no tiene lengua, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa parte y a partir de allí fui tirando y leyendo a Pascal Quignard, que tiene libros maravillosos como El odio a la música, en donde trabaja mucho sobre el horror sonoro, el hecho de que las canciones y los sonidos pueden llegar a perturbarte profundamente. Yo había tenido experiencias terroríficas con canciones también, ¿no? Como con esta sonata de Scriabin, Sonata del Diablo, de Scriabin. A mí siempre me da mucho miedo esa sonata y siempre me había dado mucho miedo, pero después me metí a internet a buscar como... Es que estaba obsesionada con el tema de las canciones. Entonces, bueno, esta composición, esta sonata, la investigué en internet y vi que había mucha gente que tenía como descripciones en foros de experiencias sobrenaturales que habían tenido escuchando la sonata de Scriabin, ¿no? Entonces, digamos que me puse a leer un montón de información sobre música, a Ramón Andrés también, con El mundo en el oído y con Filosofía y consuelo de la música, incluso su diccionario de música, magia y religión. Estaba totalmente desquiciada con el tema y algo que, digamos que dinamitó quizás, y para concretarlo con el tema de la música aquí en esta novela, lo que dinamitó la escritura de la novela fue que empecé a seguir esta vertiente consoladora de la música, de cómo la música efectivamente te lleva a un lugar introspectivo del ser, te devuelve hacia adentro y a veces toca directamente una emoción que tú no has palabrado nunca. Y por eso es que a veces tu cuerpo se desarma con la música. De repente lloras o te pones muy contento y realmente no sabes ni por qué estás llorando a veces, ni por qué exactamente estás contento, ni por qué te pones a bailar, ni por qué te mueves de esta manera. No hay una razón, simplemente hay un lenguaje que atraviesa tu cuerpo que excede o está por fuera de la lengua. Y eso me parecía como muy poderoso, ¿no? Yo no había palabrado mi desarraigo, nunca lo decía, pensaba que estaba bien en el primer año de migración, pero la música estaba conectando de alguna manera con mi cuerpo, con mi llaga, y la hacía de repente aflorar. Y luego me daba cuenta de que era un lloro, no era un lloro triste, o sea, sí, pero era también como esta emoción extraña entre la alegría de estar vivo y la tristeza de haber perdido algo, ¿no? Sí, esa mixtura emocional muy particular, y por eso lloraba. Y entonces, claro, de repente pensé, quiero escribir una novela con dos chicas que hacen una pequeña migración de Guayaquil a los Andes, no fuera del país, pero sí dentro, que están heridas, que han vivido la pérdida, que están asustadas porque viven en una ciudad tomada por la violencia, y quiero que el viaje musical que hagan tenga que ver también con esa experiencia del viaje del héroe, en este caso viaje de la heroína, ¿no? Porque la protagonista es una chica. Un viaje que tiene que ver con una experiencia psicológica, de tocar esa zona muda o esa llaga interior, que en el caso de la protagonista es ir a buscar al padre que la abandonó. Y digamos que así partió. También vinculé mucho el tema de la música con los chamanes. En los Andes los chamanes se llaman yachaks. Y me interesé mucho por los cantos rituales de los Andes, por cómo para el mundo del yachak la música permite sanar, que no es muy distinto a cuando nos ponemos una lista de Spotify para relajarnos porque estamos estresados, ¿no? Eso también es una especie de vinculación de la música con sanar el cuerpo, relajar el cuerpo. Pues lo mismo con los yachaks, pero también la música como experiencia extática. Un salir de ti para regresar revitalizado, ¿no? A través de la música. Y entonces ahí fue que empezó la vertiente chamánica de la novela, que también está en este festival donde se van las dos protagonistas. Bueno, me emociona mucho lo que cuentas, porque a mí me pasó lo mismo cuando nació mi hijo. Toda la música me hacía llorar, pero incluso los jingles de Navidad en la calle, en el centro comercial, te lo juro, y sobre todo si era música en vivo, ¿no? Nuestra experiencia de que te atraviesen las ondas sonoras. Y yo creo que, no sé si leíste, por ejemplo, este libro de Oliver Sacks, de musicofilia, ¿no? Esta cosa que dice, él lo que cuenta es que
hay personas que pierden la memoria y que sin embargo se acuerdan de canciones, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, tuvo Alzheimer mucho tiempo, pero se acordaba de cómo tocar en el piano piezas complicadísimas. Y lo que dice es que las conexiones neuronales llegan a la memoria desde otro lugar cuando están atravesadas por la música. Y bueno, este libro, o sea, a mí me maravilló, o sea, lo admiré profundamente porque la investigación que está detrás es evidente y es, o sea, para todos lados, ¿no? Tú has mencionado esta investigación que hiciste acerca de la música, pero también hay un montón de ciencia, también hay un montón de historia. Es como que de pronto la música es ese vínculo que une un montón de formas de conocimiento y que llega a algo que yo solo puedo llamar sabiduría, ¿no? Como este conjunto de saberes. No sé ni qué estoy diciendo. No, muchas gracias. Yo justo creo que algo que me pasa cuando escribo es que empiezo a tejer conexiones como una especie de constelación, creo que le pasa a la mayoría de la gente que escribe, y me quedo fascinada en la constelación y entonces empiezo a investigar y para mí la escritura siempre es una investigación. Con cada libro investigo muchas cosas que no necesariamente conocí antes de sentarme a escribir, ¿no? Lo mismo me pasó con el tema de la música en este libro, ¿no? Algo que me interesó profundamente también es, por ejemplo, llegar a esa historia de los orígenes o de las leyendas de los orígenes de los instrumentos musicales, que me pareció tan hermoso, ¿no? Ver que a nivel global las leyendas confluían como instrumentos musicales que surgen después de la pérdida de un ser amado o del sacrificio de un ser amado, ¿no? Por ejemplo, la kora, que es este gran instrumento que tocan los griots en muchas partes de África. La leyenda es que el griot va a un lago sagrado, le pide el mejor instrumento del mundo y el dios del lago le dice, sí, pero me tienes que sacrificar a tu hermana. Y él sacrifica a su hermana y entonces le dan la kora. Pero esto pasa con muchos instrumentos musicales, ¿no? Con el violín también hay muchas leyendas sobre sacrificios de familias enteras en pos de que el diablo, porque el violín está muy, muy vinculado al diablo, el diablo le dé a la persona que ha sacrificado a toda su familia el violín. Que también es interesante que las partes del violín tienen nombres de partes de cuerpos humanos, ¿no? Cuello, cuerpo, etcétera, etcétera, torso, bueno, en fin. Y así lo fui investigando con muchos instrumentos. En los Andes, la quena, que es la flauta, la leyenda es que el dios Huayra se enamora de una Virgen del Sol, la Virgen del Sol está muerta, muere, y entonces él saca el hueso, creo que era el fémur de la Virgen del Sol, y hace la primera quena con el fémur. Eso de hacer el primer, o ser instrumento base de tu cultura con parte de un cuerpo humano, además de alguien a quien has amado o alguien a quien has querido, conecta directamente con la idea de que la música es una especie de canto que hace más dulce el llorar, como dice Boecio. Que sale la música, o es una línea de tradición que dice la música sale de la pérdida, sale del contacto con la muerte, sale del contacto con el dolor, pero sale como una ratificación de la vida, ¿no? Esa especie de tristeza dulce de la que hablábamos antes, de estoy triste, pero a la vez estoy feliz de estar aquí, ¿no? De vivir, ¿no? De estar viva. Esa fuerza como musical que está en todos los mitos y en las leyendas de la música, para mí fue como, yo creo que la base o el corazón de la historia que está aquí detrás, ¿no? Porque claro, como no va a ir a buscar al padre que la abandonó, es como si fueras al origen a tratar de buscar algún tipo de explicación para tus propios dolores. Y el viaje de la música en el festival, lo que a ella le produce es una especie de tomar fuerza para ir a confrontar a quien no la quiso, que eso debe ser bastante duro, ¿no? Y si es un viaje psicológico, como los que tienen los chamanes, que tienen que pasar por un viaje psicológico que es casi como una catábasis interior, y que lo que hace es someterte a una muerte simbólica, pero luego a una resurrección, como el movimiento de muerte y luego vida otra vez, ¿no? Esa especie de movimiento de los ciclos de la vida, ¿no? Y me parecía bonito pensarlo en una chica joven de 18 años, porque todos pasamos por esa especie de ciclo de muerte y resurrección psicológica a lo largo de la vida, ¿no? Las etapas, por ejemplo, de cuando pasas de la infancia a la adolescencia, eso es una muerte simbólica, de la adolescencia a la adultez,
pero también cuando la primera vez que se mueren tus padres es una especie de muerte simbólica, tu muerte como hijo o como hija, cuando eres madre y de repente naces como madre. Entonces eso está muy bien pensado en el acontecer de los chamanes y de los yachaks andinos, y me parecía que estaba también reflejado en la música, ¿no? En ese espíritu de la música, de muerte y resurrección a la vez. Sí. Bueno, es un personaje entrañable esta chica, y quería preguntarte también por la manera, por la estructura de la novela. Es una novela que se parece a otras novelas muy distintas de ella, por ejemplo, a Los Detectives Salvajes o a Andamos huyendo Lola de Elena Garro, en que es una novela en donde la protagonista no narra en primera persona, sino que es narrada a través de otros testigos. Y la sensación que eso da, ahora que mencionabas el viaje del héroe, es precisamente esto, ¿no? Como las crónicas de un héroe, como una cosa épica, tiene una cosa épica, a pesar de que es una historia muy sencilla. Es una chica joven que va en busca de su padre, que atraviesa un festival de música, y sin embargo hay algo misterioso ahí, como que todos quieren acercarse a contar algo que pasó ahí, que está medio más allá del lenguaje, que tiene que ver con la música, que conecta a esta chica con otro plano. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a esta forma. Sí, justo estaba pensando que una de las fuentes, digamos, principales de la escritura de la novela para mí fue, aunque no se parecen nada, pero pasan estas traducciones muy extrañas. Cuando uno está escribiendo, se inspira en algo y luego mira el resultado, mira en lo que te inspiraste y dices, nadie lo diría. Lo mismo pasa, estaba releyendo, cuando estaba armando la arquitectura de la novela, estaba releyendo El ruido y la furia de Faulkner, en donde la protagonista, que es Cady, nunca habla. Es una novela polifónica en donde quienes narran la historia son otros miembros de la familia, pero ella siempre está como en un lugar de misterio. Y algo que a mí siempre me había parecido muy bello de El ruido y la furia es que, claro, el que Cady nunca hable por sí misma, sino que hablen los demás, da esta vista caleidoscópica, pero a la vez es una vista con un punto ciego. El punto ciego que además se hace muy cárnico en la novela. Uno siente que hay un punto ciego. Ese punto de ciego es el misterio también, ¿no? Como esta persona es todas estas identidades a través de todos estos ojos, o es incluso más, hay algo que se escapa, ¿no? Y a mí sí me gusta, cuando escribo novelas, tratar de dejar algún punto ciego. Me interesa no tener el control absoluto de todo lo posible que puede imaginarse el lector a través de la trama, pero sí dar las suficientes señales. Entonces pensé, claro, el festival, no puedo hacer que lo narre solo una voz. Es un festival, hay muchas voces, es algo colectivo, es una fiesta. La fiesta está compuesta por una comunidad y por una colectividad gozosa. Además, bastante insurgente, porque la fiesta no es fácilmente instrumentalizable, ni siquiera es pedagógica. Todos los otros espacios de conglomeración en nuestras sociedades suelen ser instrumentalizados para algo, pero la fiesta es difícilmente instrumentalizable. Y entonces pensé, tienen que ser estos chicos jóvenes que Noah y Nicole conocen cuando vayan al festival, y van a tener muchas cosas en común, porque en un festival las personas, claro, la música aglomera y además une, ¿no? Hace esa cosa de la comunidad, pero a la vez tienen que tener sus rasgos individuales. Y dije, y ahí fue cuando tomé la decisión, y Noah no va a decir nada. Incluso voy a hacer que el padre de Noah hable, pero Noah no va a hablar, sobre todo porque es a ella lo que le va a pasar, digamos, a ella, le va a ocurrir lo que los demás personajes de la novela leen como sobrenatural. Bueno, la mayoría de los personajes de la novela leen con extrañeza, con un cierto halo de lo siniestro, ¿no? De algo le está pasando a esta chica muy extraño que no terminamos de hacer palpable. Entonces pensé, si hago que no hable, de repente esto baja la realidad muy fuertemente, y está chévere que no se sepa del todo qué tan sobrenatural es o qué tan real es, ¿no? Uh-huh. Sí, y ahí conectas también con toda esta idea del misterio de la música, de la mística y la música, ¿no? Que es algo que también está muy presente, la idea del rapto, la idea de cómo se conecta también la música con la religión. O sea, a mí me parece que es una novela que aborda muy bien y que explora muy bien esos vínculos con
la espiritualidad, con todo lo sobrenatural, porque la música es eso también, ¿no? Es eso que no podemos atrapar. Estoy hablando mucho de mi hijo, pero hace poco me encantó que me dice un día, mamá, la música no se ve, pero sabemos que está ahí. Qué bonito. Qué bonito. Sí, justamente, claro, también era para mí importante trabajar la visión del padre, precisamente por eso, porque versus las partes del festival que son el desbordamiento de la música, la experiencia extrasensorial, esta especie de narrativa casi que a veces llega a puntos de delirio, ¿no? Por parte de los personajes, sobre todo. Versus eso llega la parte del padre, que es un hombre que está escribiendo en su cuaderno, además un hombre de 50 y pico años, que es un cazador, que es un taxidermista y además que odia la música y que no quiere saber nada de ella, porque la encuentra descontrolante, ¿no? Como que le descontrola, y él es un hombre del orden, es un cristiano católico. Y aquí va el tema de la religión. A mí me parecía interesante porque en las prácticas rituales andinas la música está muy ligada a la experiencia literaria. Los cantos de las Sinchiwarmis, por ejemplo, son cantos que muchas veces trabajan con narrativas orales y con construcciones realmente narrativas comunes y poéticas de la comunidad. Y hay un tema también de la herencia musical, de los cantos que son heredados y que son de tus tatarabuelas y de familiares que ya no conociste, pero cada vez que elevas la voz estás resucitando a tus muertos, porque estos cantos pertenecen a tu comunidad, ¿no? Y otras voces cantan contigo cuando tú estás cantando. Y me parecía bello pensar el viaje de Noah, que en cambio sí se entrega a la música versus al padre, como un viaje de descubrir lo que significa que otras voces habiten la suya propia, no solamente su propia voz es la que importa, ¿no? Sino la fuerza de saber que está acompañada por otra voz, ¿no? Y el padre, en cambio, es un hombre solitario y aislado, cuya única voz que oye es la suya propia, y que como es cristiano católico, le tiene un montón de miedo a todas estas prácticas extáticas, estas prácticas de delirio, estas prácticas que no responden a su paradigma estético, ¿no? Porque claro, los cantos, por ejemplo, de los cantos andinos son cantos que realmente no responden al paradigma estético occidental. Trabajan con muchos agudos, con voces a veces carrasposas. Se escucha para los occidentales mal, ¿no? Pero es porque son estéticas distintas. Por eso estos cantos se endiablaban mucho, igual que el Diabluma dentro de la novela, que en realidad se llama Ayauma y que es un personaje espiritual en realidad, pero cuando llegaron los españoles lo endiablaron y le empezaron a llamar Diabluma. Y así pasa con las prácticas musicales. Y el padre es este personaje, ¿no? Que desde la religión, desde esa perspectiva católica, salmódica que él tiene, no soporta la música, ciertamente no la música andina, ciertamente no el canto de su hija, ¿no? Pero porque le tiene un poco de terror a eso. Él lo lee, la lectura del padre es esta música, este desmadre, este descontrol. Esto es algo que me contacta con lo roto, con lo torcido, con lo chueco, con lo monstruoso. Por eso él no puede ver a su hija como alguien cercano, sino que la ve como si fuera una especie de monstruo. Le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo a su propia hija. Sí, también porque le recuerda a su madre, ¿no? Y eso es muy bonito del libro, que parece que es una búsqueda un viaje que terminaría en el reencuentro con el padre y sin querer termina más bien en el reencuentro con la abuela. El padre es ahí una colección rota que no se termina de poder componer y me gusta mucho también esto, cómo te metes en la psicología de este personaje y lo complejizas. No es simplemente un hombre que, o sea, terrible, macho, espantoso, insensible, etcétera, sino que de verdad tratas de comprender de dónde viene esa insensibilidad, de dónde viene esa imposibilidad de conectar. Creo que eso está muy, muy bien hecho. Sí, algo que, digamos, tuve en mente mientras escribía las partes del padre era una pregunta que además me la escribí en un cuaderno para tenerla presente todo el tiempo mientras escribía las partes de Ernesto Aguavil, y era, ¿puede quien abandona quedar indemne de ese abandono, ¿no?
Y eso estaba todo el rato pensando mientras lo escribía, porque aparentemente alguien cuando abandona a otra persona, siempre, digamos, la narrativa maniquea es, quien sufre es el abandonado nada más, y quien abandona nunca pasa por ningún tipo de dolor porque es un irresponsable o un irresponsable, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad, hay una irresponsabilidad y en muchos casos hay una negación de que ese abandono te puede cambiar, pero me parece muy difícil, o mientras escribía la novela pensaba, me parece muy difícil de creer que realmente no haya ningún tipo de transformación, aunque sea mínima, en alguien que tiene que asumir: soy la clase de persona que ha abandonado a mi hija, o soy la clase de persona que ha abandonado a esta persona que me necesita. O sea, esa confrontación con no el ideal que tienes de ti mismo, sino con la realidad de no me he podido quedar, no he podido asumir la responsabilidad. No sé si, insisto, si alguien puede salir del todo indemne de eso. Por lo menos dentro de ti tienes que ser consciente de: sí, soy esta persona, no sabía que era capaz de hacer esto, pero ahora me doy cuenta de que sí, ¿no? Y entonces, pensando en esa línea, escribí las partes del padre, también tratando de no juzgarlo y de entender por qué una persona a veces no puede quedarse, ¿no? Hay un momento en la novela donde un personaje le dice a otro algo así como: el amor no se reclama y el desamor no se cuestiona, ¿no? Como no hay ninguna razón por la cual alguien no te quiere, simplemente no te quieren, ya está, ¿no? Quizás ese vaciamiento de sentido es lo que no soportamos, ¿no? De verdad no hay una explicación, solo es que no me quieren, ¿no? Y yo creo que ese vaciamiento de sentido es un poco lo que Noah no soporta, por eso va en busca de su padre. Encuentra otro tipo de respuesta en la herencia de la abuela, por supuesto, no tanto en él, pero él, por su parte, en la escritura sí que hace un ejercicio de confrontación con sus propios límites, con su incapacidad de ser padre, pero sí con su intento de ser hospitalario con su hija. Trata él sabe que ella va a venir y no le niega la entrada. Le dice: adelante, entra, quédate, lo que no puedes darle amor porque no lo siente, ¿no? Quizás eso es la cosa, como digo, más difícil de entender, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos culpar a alguien de no querernos lo suficiente, ¿no? Claro. Y bueno, hay otra ruptura, o sea, otra relación que es muy importante para la trama de la novela. Tú la nombraste ahora como una de las primeras cosas que se te ocurrió, que es la amiga que acompaña a Noah durante todo el viaje, ¿no? La amiga Nicole, se me fue ahorita, sí, Nicole, con la que yo, por cierto, me identifiqué en muchos momentos. Yo decía, yo si fuera a esa fiesta, yo sería Nicole, porque Nicole es la que tiene miedo de todo, es la que ve a todo el mundo con escepticismo, con sospecha, como que no se logra integrar, como que todo le pica un poco. Están, bueno, allá en las montañas, y este es un viaje también de separación entre estas dos amigas, ¿no? Que comienzan muy cerca y se van alejando una de la otra. Cuéntanos cómo surgió esa trama. Sí, yo no sé por qué tengo una obsesión con las amigas, o las amigas, o las hermanas, o tal. Es algo a lo que vuelvo una y otra vez. Y ya estoy pensando lo siguiente que voy a escribir, que lo voy a escribir el año que viene, y ya también tengo 2 amigas. O sea, no, hay algo así que no se va. Pero es verdad que en esta novela, a diferencia de otras, tenía ganas de explorar la disolución de una amistad, pero no desde un punto de vista violento. La amistad de ellas, sí que es una de las historias centrales, es la disolución de una amistad. Pero no porque se hagan algo terrible, no porque no se quieran, sino porque toman caminos distintos, y hay un camino que Nicole ve que es incapaz de seguir, y además Noah tampoco quiere que la sigan, ¿no? Y esto me parecía como algo delicado de trabajar, y me pareció desafiante. Me releí el libro de la amistad de Simone Weil, que me parece muy bello, y hay un momento en donde ella dice que en la amistad hay que amar también la distancia que te separa de tu amigo. Esa pequeña distancia que en realidad es lo que hace del otro un individuo, alguien con su propio mundo interior, con sus propias cosas, ¿no? Y claro, es lo que más nos cuesta de aceptar, yo creo que también incluso en las relaciones románticas sobre todo, ¿no? Como estas ganas de devorar incluso el espacio de distancia, el no respetar que el otro es otro,
el querer que se convierta en uno, fagocitar a quien queremos, que también pasa en las amistades. Y pensé en Nicole, también yo sentí como mucha pena mientras la escribía porque empaticé mucho con el momento en el que ella está viviendo la novela, ¿no? Ella se sube al festival con su amiga y ya allí su amiga le dice, voy a ir a ver a mi padre. Y Nicole primero no entiende por qué se lo ha ocultado. Es decir, ella pensaba, mi amiga y yo somos una sola, todos nos lo contamos, lo sabemos todo la una de la otra. Y para Nicole el festival es darse cuenta de que su amiga tiene un mundo interior, no solamente que ella no conoce, sino un mundo interior del que ella nunca va a ser parte. Se siente expulsada de la vida de su amiga, de el único refugio que tiene, porque las dos vienen de hogares desestructurados. Y entonces Nicole empieza a estar en guardia muy pronto en la novela. Entonces no se puede integrar, ni tampoco hace amigos realmente importantes, porque está viviendo una pérdida. Ella ya siente desde el principio que está perdiendo a su amiga y el festival solamente se lo está mostrando cada vez con más fuerza. Y claro, no sé si ustedes han actuado igual cuando están perdiendo a alguien, pero yo al menos sí soy muy Nicole en eso. O sea, cuando siento que alguien se me está yendo, estoy perdiendo una amiga o estoy perdiendo una pareja, me pongo muy en guardia, estoy como tensa, no me entrego a las situaciones porque estoy asustada, ¿no? Es el miedo de saber que vas a perder a alguien. Entonces, claro, a Nicole no se integra, todo lo mira mal y sospechoso, en parte porque es mucho más racional y mucho más, digamos, menos chamánica que su amiga, pero también porque está viviendo un dolor que no sabe poner en palabras al principio, pero que después va describiendo muy claramente como esa realización de he perdido mi amistad con Noah, que era mi lugar de refugio, y ahora me tengo que buscar otro. Ay, mientras esto pasa voy a estar desamparada, ¿no? Entonces, sí, me pareció interesante trabajar también este tipo de disolución de amistad que no viene por ninguna parte violenta, pero que es triste también, pero que también es un gesto de amor. Dejar ir, ¿no? Es un gesto de amor, ¿no? Y cuando a Nicole está triste y tensa todo el libro, pero cuando es la hora de la hora, no intenta que su amiga no haga su vida, se despide y ella se regresa a Guayaquil, ¿no? O sea, ese gesto de decir, bueno, acepto que tú eres otra, te dejo, me parece también un acto de amor. Sí. Sí lo es. Bueno, ya hemos dicho que esta novela sucede durante un festival y yo estaba pensando que hay muchos países que tienen un festival que marcó su historia de alguna manera, un festival icónico, ¿no? Está Woodstock en Estados Unidos, aquí tenemos a Vándaro. Quería preguntarte si este festival está basado en algún festival real que haya sucedido en Ecuador y si sí, ¿cuál? ¿Cómo? Sí, mira, que yo no conocía el de Avándaro y me lo contaron hace unos días y quedé fascinada, encantada con la historia, qué fuerza y también qué peligro, ¿no? O sea, todo lo que pasó después. Sí, de hecho hay un festival al que yo no asistí porque tenía 11 años y mis padres ciertamente no eran muy de Woodstock ni de ese tipo de cosas, pero en Ecuador hubo un festival en 1999 que se hizo en el cráter de un volcán, el cráter del volcán Pululagua. Y se llamó Rock desde el volcán, porque obviamente. Pero además me pareció muy fascinante que fueron muchas bandas de rock muy, muy buenas, como Soda Stereo incluso, pero no se repitió y eso es lo que me obsesiona. O sea, me obsesiona que solo se hizo una vez y que hay como crónicas de lo tremendo que fue, de lo hermoso que fue y entonces estaba obsesionada con buscar fotos, buscar información. Y a partir de ese festival se me ocurrió como la idea de por qué me encanta tanto pensar la música ligada a la geografía. No solamente por la tradición de la música en cada geografía, ¿no? Sino el hecho de, como tengo en mi mente muchas cosas que tienen que ver con músicos yendo a lugares aparentemente inhóspitos para levantar un concierto y que sin embargo estén allí haciéndolo, ¿no? Como los jaivas que aparecen nombrados en la novela, y cómo fueron a tocar a las ruinas de Machu Picchu o a la Antártida. Imagínate ese concierto. Imagínate, eso es una cosa loquísima. Y en la Antártida también, ¿no? Hay un video en YouTube de ellos así en la Antártida tocando. ¿Los jaivas? Los jaivas, wow. Sí.
y están con el piano de cola y el tipo con el piano de cola en hielo, encima de un hielo, y el tipo sonriendo y súper contenta mientras tocaba el piano. Y decía, pero si debe estarse congelando, bueno, en fin. Claro. Y eso también me hace ir a Einaudi, que tiene esta ¿cómo era? Era Sonata del Ártico, Sinfonía del Ártico, bueno, algo así, que tocó en un falso hielo flotante con su piano en el Ártico, mientras de verdad los glaciares estaban resquebrajando. Entonces, en la grabación del sonido de esa tocada de Einaudi, se escucha el sonido del piano y de repente el sonido del hielo quebrándose, ¿no? Y eso también a la vez me hizo pensar en Sakamoto, que es este gran compositor japonés que también compuso y tocó con un piano que fue totalmente llevado por Japón por un tsunami, y recorrió parte de la geografía japonesa este piano con el agua, y quedó destrozado el piano, absolutamente destrozado. Los sonidos que sacaba este compositor eran como torcidos, eran sonidos inarmónicos, y sin embargo él dijo, tengo que hacer algo con este sonido por la memoria de la fisicidad de este instrumento, ¿no? Entonces allí también había una mixtura entre música y territorio y experiencia territorial, la experiencia del desastre con este tsunami. Entonces había algo en mí, no sé del todo explicarlo hasta el día de hoy, pero es algo que me interesa por cómo se llevan experiencias musicales, sensoriales, artísticas, que normalmente están situadas en lugares asépticos. Por ejemplo, que en lugar de tener la presentación aquí, la estuviésemos teniendo, yo que sé, al lado de las montañas, ¿no? O sea, como por qué no al aire libre, ¿no? Siempre tenemos como los eventos culturales, los museos, las cosas, en lugares cerrados, que no están en contacto con muchas veces las fuentes de donde vienen, ¿no? Que vienen del contacto con la experiencia de la tierra, el amor por la tierra, el amor por el territorio, el deslumbramiento ante imágenes que están muy enclavadas en nuestra biografía, ¿no? Y entonces me gustaba mucho pensar en la música así, y cuando creé el festival dije, no, tiene que ser en las faldas de un volcán, no en el cráter, pero en las faldas de un volcán. Tiene que ser el Chimborazo, que para mí es muy importante porque es un volcán que yo vi desde la costa, yo soy de la costa, y que yo vi desde el río Guayas, una mañana, un amanecer de mi adolescencia, unos poquitos minutos. Ver un volcán andino desde la costa es una cosa rarísima, es como una especie de visión, ¿no? Y durante mucho tiempo la gente me decía que me había inventado esto. De verdad pasó, ¿cómo? hay ¿Pero fotos. ¿cómo es? ¿No se ve? ¿Por qué? ¿En general No se suele ver, no se suele ver por las nubes, y porque se creía que no se podía ver. Pero yo tenía la memoria de haberlo visto desde el río Guayas, y después, muchos años después, hubo un fotógrafo que me gusta mucho, se llama Roberto Valdés, un fotógrafo ecuatoriano, que de repente empezó a subir fotos del Chimborazo desde Guayaquil, desde el río Guayas, y yo, ahora sí voy a poder demostrar que lo que vi era verdad. Todo el mundo me estaba diciendo, no, tu imaginación de escritora, ¿no? Se está yendo por las nubes, ¿no? No, era en serio. Y luego empecé a buscar y me di cuenta de que se veía el volcán por otras partes de la costa también, ¿no? Y eso me genera una geografía alucinada, ¿no? Entonces, por eso también fue esta idea de, no, gente de Guayaquil yéndose a este volcán, ¿no? Bueno. Claro, y está también este personaje que es geólogo, ¿no? Que es alguna cosa así, sí, científico. Bueno, enamorado de las piedras está. Enamorado sí. de las piedras. Sí. Y hay como todas estas teorías acerca de la música de las piedras, de la música de los volcanes, que me parecen espectaculares. Sí, yo disfruté mucho de escribir a Pedro, porque también Pedro fue una vertiente también de mi experiencia con la investigación musical, ¿no? Hubo un punto en el que ya llegué demasiado lejos con la búsqueda en la música y me puse a leer vínculos entre la música y la física cuántica. Obviamente eso no entró en la novela. ¿Estás segura? Hay un poquito, pero no tanto. En realidad no, porque no hablo de la teoría de cuerdas, ni me meto de hecho a compararlo con una guitarra, porque ya estuve al borde de hacer eso y dije, no, ya basta. Pero una de las cosas a las que llegué fue estas sonificaciones del espacio. Los sonidos que genera Júpiter, los sonidos en Marte, que por supuesto en el espacio no hay sonido, pero se pueden sonificar, y la NASA ha sonificado
auroras boreales, ha sonificado incluso agujeros negros. Y esto es algo que se puede escuchar en Spotify. Si buscan sonificaciones NASA lo van a encontrar. Y luego leyendo a Ted Gioia, que tiene un libro hermoso que se llama La música, una historia subversiva. En ese libro hay un momento en donde él habla sobre la sonificación del sonido del Big Bang. Y eso ya me volvió loca, ¿no? Que cómo que podemos escuchar el Big Bang, ¿no? Y claro, la onda del Big Bang, que fue descubierta por estos físicos hace ya, bueno, no sé, como 40 décadas o más, bueno, que fue descubierta y que se puede sonificar. Es como el eco de esa explosión que se encontraron y que la puedes escuchar en internet. O sea, puedes escuchar cómo suena el Big Bang, ¿no? Ese tipo de experiencias sonoras que están ligados también a un acontecer musical, porque si entendemos que la revolución de la música del siglo XX, una de las grandes revoluciones, porque hay muchas, pero una de las grandes es entender que el ruido también es parte de la composición musical, que el ruido también puede ser música, que los sonidos que consideramos disonantes pueden ser también una estética musical, así como en la pintura lo concebimos que hay estética de lo grotesco y de muchas otras cosas, porque en la música no la disonancia. Esto es una revolución básicamente del siglo XX, ¿no? Y entonces pensar que el sonido de unos pasos, el sonido del Big Bang, el sonido de Júpiter, pueden ser también parte de una composición, ¿no? Me hizo pensar en Pedro y en Carla como estos compositores de tecnocumbias espaciales. La tecnocumbia es un género que se escucha mucho en Ecuador. Y dije, bueno, ya es hora de que exista este género. Me gustaría que existiera. O sea, ojalá alguien haga tecnocumbia espacial de verdad. Sí. Bueno, voy a hacer una última pregunta antes de que les demos el micrófono por si quieren hacer algún comentario. La última pregunta sería, ¿qué pasó con tu llanto musical? Después de escribir esta novela, ¿se curó? ¿Sigues llorando cuando escuchas canciones? No, ya no tanto. O sea, ahora ya puedo escuchar música sin ponerme a llorar siempre. Pero sí me pongo a llorar a veces. Porque quién no. Pero ya no es siempre, ¿no? Ya estoy en otro momento corporal y físico. Entonces, ya la música no me destruye tanto. Sí. Bueno, pues ahora sí. ¿Allá tienen un micrófono? Sí. Así. Uy, ya no sé quién fue primero, a ver. Sí, ya no lo sabemos. A quien le acerquen. Sí. Hola, Alberto Rodríguez. Me gustaría que tanto tú, Moni, como tú, Jasmina, nos recomendaran a 2 autoras latinoamericanas que ustedes sigan, admiren y que hayan tomado inspiración de ellas. Gracias. Bueno, te voy a recomendar a 2 autoras ecuatorianas que son más jóvenes que yo y cuyo trabajo sigo muy de cerca, me interesa mucho lo que hacen, me gusta mucho cómo escriben. La primera es Juliana Ortiz Ruano, con su novela Fiebre de Carnaval. De hecho, ahí el tema de la música está muy presente y el tema del baile y de la fiesta también, con todo el conflicto que hay en la fiesta de pugna por la vida y la muerte. Y luego Natalia García Freire, que ella, no sé si Juliana está publicada aquí con Fiebre de Carnaval, pero Natalia García Freire sí está publicada aquí con sus 2 novelas. Pero a mí la que más me gusta es la última, que se llama Trajiste contigo el viento, y te recomendaría esa, me parece hermosa. Pues ahorita se me ocurre, por ejemplo, una novela de Claudia Ulloa que se llama Yo maté un perro en Rumanía, que también es sobre un viaje, pensando en los viajes, que a mí me parece una novela espectacular. Es una autora peruana y el libro se consigue en la editorial Almadía. Y pues se me ocurre también ahorita otro libro de la editorial Almadía que se llama El día que apagaron la luz, de Camila Fabri, que es un libro que habla acerca de un concierto también, icónico para Argentina, que es el concierto de Cromañón, donde tristemente, pues bueno, ya verán, pero búsquenlo, es un libro fabuloso.
Hola Mónica, pues para mí es una joya poder estar aquí escuchándote y bueno, solo un comentario, voy a ser breve y también una pregunta, que es que algo muy curioso que pasó cuando estaba leyendo tu libro es que me conectó mucho con la ola de violencia que hay en Latinoamérica y México y que creo que es muy bello ver cómo la fiesta es un recurso justamente de poder disfrutar la vida en estos momentos de tanto neofascismo que estamos viviendo en el mundo. Entonces, por eso creo que es muy importante esta lectura. La otra es también que mientras lo leía fui a un concierto de los Askis, que es de música andina mexicana. Y pues eso, también quería que nos comentaras recomendaciones de música de cumbia ecuatoriana. Muchas gracias. Claro, sobre lo primero que decías, sí, a mí me parece importante porque es verdad que estamos viviendo tiempos de discursos y de prácticas necropolíticas directamente, ¿no? Y una de las cosas que también hacen estos estados fascistas, que todo el tiempo están tratando de hacer la muerte por encima de la vida, es tratar de separar o de individualizar cada vez más a las personas. Es decir, el sentido de comunidad cada vez es más difícil hacerlo en una sociedad aterrorizada, ¿no? Yo vengo de Guayaquil hace poco, estuve hace unos días en Guayaquil y estuve 5 días y hubo ya varios sicariatos. La gente tiene miedo de salir a la calle, pero igual sale, pero tiene miedo y cada vez las reuniones sociales son más cortas porque automáticamente baja el sol y además hay racionamiento de energía en Ecuador, entonces tampoco hay luz eléctrica, o sea, realmente es un escenario de terror que lo primero que hace es descolectivizar, separar a las comunidades, que todo el mundo esté asustado, un cuerpo asustado a veces no se une, está paralizado y solo en su casa, encerrado, pero el miedo también puede ser una posibilidad de comunión con otros, ¿no? A mí me interesa el miedo también y las narrativas del miedo en esa posibilidad, ¿no? Cuando uno se siente frágil y la sensación de la fragilidad produce miedo, solamente te haces fuerte en comunidad, es la única manera. Y la única manera que yo entiendo de poderle hacerle frente a las necropolíticas es a través de la colectivización que nos facilita la fiesta en todos sus ámbitos. Quiero decir, esto es una fiesta, estar reunidos para hablar de libros, qué anómalo es, que cada vez qué pocos espacios hay para hacerlo, ir a un concierto, ir a un recital, cosas así, porque son espacios que nos refundan la sensibilidad, ¿no? Y en todo este entorno alienante, qué importante es que la sensibilidad esté refundándose constantemente, ¿no? Es político, sin duda. Y ahora, lo segundo que preguntabas, perdona. La cumbia, sí. Cosa importante. Para esto te iba a dar directamente la recomendación de... Hice una playlist en Spotify. Tienes que... O sea, directamente allí, porque ahí están todos los grupos que yo imaginé que estaban sonando en el festival. Sí, o sea, allí. Se llama Chamanes Eléctricos, para quienes no conocen, en la playlist en Spotify. Se llama Chamanes Eléctricos y hay muchas listas de chamanes eléctricos en Spotify porque la gente se ha puesto creativa, pero yo recomiendo la mía muy humildemente. Y la pueden encontrar como Mónica Ojeda 8899. Esa. Gracias. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestras invitadas por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Tendremos firma de libros en la mesa 1. Gracias.